38, esto ocurre ahora. ¿Qué pasa con el dólar, Pancho? Sigue cayendo el billete, como se le dice al blue, sí. 1440 en este momento es lo que nos están pasando. Hay cuevas donde lo están vendiendo todavía más abajo, así que tiene una tendencia claramente hacia abajo, que era un poco lo que se esperaba después de la medida anunciada el sábado por el gobierno. Después veremos si esto se consolida y en el mediano plazo cómo toma el mercado este tipo de decisiones, pero en concreto lo que está pasando ahora es que está cayendo, que era lo que buscaba el gobierno. Bueno, sin repetir y sin soplar, sí. Para un ignorante como el que le habla, que vengo a ser yo, ¿me explicás qué es lo que está haciendo el gobierno? Lo que está haciendo el gobierno ha decidido intervenir en el mercado de compra y venta de bonos por el contado con liquidación, para hacer caer esa cotización, la del contado con liquidación. Y eso arrastra a todos los otros dólares. Claro. ¿Qué es lo que hace? Cuando liquida un exportador, un sojero, supongamos, el gobierno emite pesos contra... Supongamos que vos sos un exportador y me vendés la soja o vendiste soja por $1000. Sí. Yo tengo que... yo soy el Banco Central. Tengo que emitir pesos que te doy a vos. Vos lo liquidás al oficial, que es 960. 900. Lo que hace el gobierno es con el equivalente a eso que emitió para comprarte a vos, lo usa para comprar bonos en dólares en el mercado del contado con liquidación. ¿Qué hizo el gobierno? Te compró a 960, pero vendió a 1400. Es decir, hay una parte que queda para las reservas y otra parte que el gobierno usó para intervenir. Claro. Por eso sirve, ¿qué hace? Aumenta la oferta de bonos en dólares, aumenta la oferta de dólares y hace caer el precio y la brecha. Ahora, ¿qué pasa? Vos estás acumulando proporcionalmente menos reservas de las que se suponía que ibas a... Bueno, esto es la incógnita hacia adelante, cómo va a tomar el mercado esto. Esto es lo que la doctora se enoja, dice la verdad la milanesa. Claro. ¿Cuál es la diferencia con lo que hacía Sergio Massa y lo que está haciendo ahora el gobierno? Massa directamente intervenía con todo lo que había en reservas del central, con el stock. Lo que está haciendo el gobierno es solamente con lo que a vos te compra nuevo. No toca lo que está acumulado, sino con lo que te compra nuevo usa una parte, exactamente un 60%, para intervenir en el mercado. Esa es la diferencia. Y la diferencia es que Massa se le terminaron las reservas y se metió con los depósitos nuestros. No, bueno, es que, bueno, claro, y además Massa no tenía equilibrio fiscal, por lo pronto, por ejemplo, y emitía, cosa que el gobierno no está haciendo. O sea, hay diferencias cualitativas, pero básicamente el gobierno ha decidido intervenir para bajar la brecha y que, como decíamos la semana pasada, converjan la inflación y el tipo de cambio. Veremos si esto se logra, pero es un proceso y va a ser clave que el mercado le crea. Claro. Bueno, está con nosotros Iván Carrino, que nos va a ayudar también a pensar esto. ¿Cómo estás? Hola Luis, hola, ¿cómo estás? ¿Qué ves de esto que estamos hablando con Pancho? Bueno, veo que es una medida compleja, digamos, es difícil de explicar, o sea, digamos, que quiero decir, es técnica, resulta como complicada, pero bueno, lo que dice Pancho es muy correcto, es así, digamos, el mecanismo va a funcionar así. Y el gobierno persigue dos objetivos, ¿no? Me parece que por un lado, dar de vuelta la señal de que la cantidad de dinero no va a crecer, ¿no? Y si la inflación responde a excesos monetarios, bueno, te comprometo a que no avanza más la cantidad de dinero. Y por el otro lado, creo que hay una búsqueda de bajar la brecha, de tirarle cañones al dólar paralelo para que baje en el mercado de contado con liquidación y eventualmente, si bajara suficientemente la brecha, entonces sería menos costoso salir del cepo. Entonces uno podría leer también que se persigue ese objetivo que te diría que es súper ambicioso. O sea, yo no he visto nunca una estrategia de salida de un esquema cambiario como el que tenemos nosotros
en donde vos lo consigas con el paralelo bajando hacia el oficial, ¿no? En general lo que pasa es que el oficial sube hacia el paralelo. Pero bueno, ahí parece estar un poco la búsqueda. Para que el oficial suba el paralelo hay que devaluar, está clarísimo. Sí, o sea, sí. O sea, básicamente le vamos a llamar devaluación a eso. Es sincerar la realidad, ¿no? O sea, digamos, es abandonar los controles e ir a un tipo de cambio único. Pero bueno, el tipo de cambio único estaría más arriba que el oficial. Pregunta antes de dejarte hablar con el que sabe que es Pancho. Vos decías, para bajar la brecha suficientemente, usaste este adverbio. Y no ¿Cuánto sabemos. debería ser? No, es que por eso, no sabemos cuánto es. Ya el gobierno, si vos comparás el paralelo contra el dólar importador, que es el dólar oficial más el impuesto país, en algún momento la brecha estuvo por el 10%. O sea que era súper baja. Para parámetros históricos de Argentina, teniendo brecha es casi nada. Ahí no salieron. Hoy estamos en 50, un poquito menos, 30 y pico si contás el impuesto país. Bueno, ¿será algo menos de 30? ¿Qué sé yo? No lo sabemos. No hay claridad tampoco con eso. Claro. Lo lógico sería, vamos a suponer que sale bien, que convergen, que casi se baja la brecha a 10 o 20%, y el gobierno dice, bueno, ahora salimos del cepo sin tener un colchón de dólares como era inicialmente lo que esperaban. Eso va a hacer subir inevitablemente. Cuando vos abrís, tiene que haber una suba en el tipo de cambio. Claro, lo que pasa es que es justamente eso. La existencia de una brecha marca que hay un mercado que te está diciendo que tu dólar oficial no es real. No es real. No tiene que ver con la variable real de la economía, la demanda y la oferta. Entonces aparece un mercado paralelo. Con lo cual, si vos liberás, el dólar oficial va a ir a buscar algo similar al dólar paralelo. Entonces, eso ya está visto en la historia que genera un salto de la tasa de inflación a corto plazo. Entonces, el gobierno me parece que está tratando de evitar eso. Pero bueno, de vuelta, ¿cuánto están pensando en bajar el dólar, digamos? ¿De 1.400 a 900 pesos? Suena un plan muy ambicioso. Demasiado ambicioso, pero además que ni siquiera tiene mucho sentido. Vos imaginate que yo te digo, el precio de la gaseosa es 3.000 pesos. Y entonces decimos, no, entonces el gobierno tiene que comprar gaseosas y venderlas para bajar el precio a 2.000 pesos. No nos parecería lógico. Con el dólar paralelo me parece que pasa lo mismo. No tiene mucho sentido ni es gratis hacerlo tampoco. Pero bueno, supongamos que no quieren bajar tanto el dólar paralelo, sino que simplemente quieren evitar que suba o que baje 10%. Bueno, ok, eso sería un objetivo menos ambicioso y también menos dañino para la economía. Y me parece que esto funciona si entran capitales por algún motivo que puede ser blanqueo, Fondo Monetario, no sé. Ahí hay algo, por ahí hay un dato que nos está faltando, ¿o no? No creo que estén pensando eso. Siempre sirve que lleguen dólares. También depende para qué se usen, ¿no? Pero acá el gobierno de última te está diciendo, mira, yo no aumento más la cantidad de pesos. Incluso cuando compre dólares para aumentar mi cantidad de reservas, ya no va a aumentar en términos netos mi cantidad de pesos. Ahora, si resulta que, por ejemplo, como está pasando hoy, el Tesoro Nacional va al Banco Central y le compra dólares porque tiene que pagar deuda, ¿qué va a pasar ahí? Agarra un montón de pesos el Tesoro Nacional, va al Banco Central y le dice, toma estos pesos, dame dólares, me los llevo a pagar deuda a mis acreedores. ¿Y ahí qué pasa? Bueno, los acreedores ahora tienen dólares que le pagaste por la deuda y hay menos pesos en circulación porque el Tesoro agarró y se los dio al Banco Central y el Banco Central se quedó con esos pesos. Entonces, lo que podemos también ver es, bueno, de repente la relación entre pesos y dólares es, ahora va a haber menos pesos y va a haber más dólares. Bueno, entonces eso te da una mejor matemática para salir del cepo y evitar que el dólar, si bien va a dar un salto, porque va a ir a la realidad, bueno, que suba más en el futuro, o que se desbande, y etcétera, ¿no? Digamos, ¿vos dirías la primera gran crisis del gobierno Milei? A ver, no, gran crisis no. Lo que sí, bueno, la brecha está en el nivel más alto de toda la gestión Milei, y de repente vos tenías una fuerte caída del riesgo país, había mucho optimismo, mucho entusiasmo. Bueno, dejó de caer el riesgo país, claro, incluso subió un poco. 1527 el riesgo país. Claro, o sea, pero estaba en 2700, ¿no? Sí, claro, pero claro, había la aspiración de las 3 cifras, ¿no? No, y había llegado a 1200. Claro. Entonces sí, te rebotó, obvio. Y los bonos dejaron de subir. Bueno, es una situación donde el mercado financiero está un poco más preocupado de lo que estaba antes, o está menos esperanzado, por lo menos.
Pero me quedo con algo... Perdón, sí, Pancho, perdón. La contracara de esto, incluso si saliera bien, es que seguramente la recesión va a ser más larga o no necesariamente. No necesariamente, pero también quiero... A mí me quedan dudas de cuál es el objetivo real y cuantitativo. O sea, por ejemplo, bueno, a ver, ¿a cuánto tiene que ir la brecha para salir del cepo? ¿O a cuánto tiene que ser la inflación? Ahora, parece que también la inflación tiene que ser 0 para salir del cepo. Algunos leen eso de algunas declaraciones del presidente. Otros leen otra cosa. Entonces, viste, cuando no está claro no sabemos. Si sale, que salgan bien las cosas es, salimos del cepo, vamos a un tipo de cambio único, la inflación sigue bajando y la economía se recupera. Bien, eso es que salga bien. Bajar el blue de 1.400 a 1.000 me parece una mala idea, me parece costosa para la economía y no la recomiendo. Pero no sé si es eso lo que están buscando tampoco. Cuando viste la inflación del viernes, ¿viste, bueno, no subió tanto como se esperaba por los regulados o estamos en los últimos kilos de los gordos que nos cuesta bajar? No, creo que va a seguir bajando. O sea, vos incluso con este ajuste de tarifa fue lo que más subió en el mes, creo 14 y pico %, el tema de vivienda, agua, etcétera. Y a pesar de eso, la inflación siguió por debajo del 5. Sin ese salto, que eso es lo que va a pasar en julio, probablemente tengas una inflación por debajo de 4,6, por debajo de 4,2, cercana al 4, incluso tal vez en 3 y pico, no sé. Me parece que el rumbo de la inflación es descendente. De ahí a 0 igual hay un largo camino. Claro. Digo, no es fácil. Claro. Me parece muy ambicioso querer bajar la inflación tan rápido. Por ahí no se puede conseguir así de rápido, ¿no? ¿Estos movimientos de la semana pasada del dólar pueden ir a precios? Bueno, creo que es un poco el miedo que también tiene el gobierno. Sí, puede pasar. Pero bueno, hoy vemos que el dólar está bajando, el paralelo, así que bueno, a veces sube, a veces baja, tampoco hay que preocuparse tanto o decir, bueno, como subió esta semana, entonces tenemos un salto en los precios. Fíjate que en junio también había subido. Sí. Sin embargo, la inflación, bueno, quedó en este 4,6, ¿no? Así que... Claro. ¿Cuánto ves, a lo mejor es incorrecta la pregunta, pero cuánto ves de pelea ideológica del gobierno contra los economistas o cuánto de un programa consistente económico? ¿Se entiende lo que pregunto? No, creo que en general el programa, digamos, es consistente en el sentido de decir, necesitamos austeridad fiscal. Y eso, digamos, hay que destacarlo de forma muy importante porque el problema argentino de los últimos, desde la hiperinflación en adelante, ¿no? para ir a la democracia, de la hiperinflación en adelante son todos problemas fiscales. O sea, la hiper fue un problema fiscal, la crisis de la convertibilidad también, el primer cepo de Cristina también, porque es déficit fiscal, inflación, cepo, la crisis de Macri es fiscal. Entonces, esto de tener equilibrio en las cuentas públicas es súper importante y es lo mejor que está haciendo el gobierno y responde a un programa muy razonable. En cualquier economista te diría que va a estar de acuerdo con eso. Después el tema, lo que genera más lucha ahí es el tema de por qué tenés cepo todavía. No, si se supone que venías a normalizar, a abrir, y de hecho, vos ves otras cosas que hace el gobierno, abre todo, desregula todo, y en el cepo todavía no. Entonces ahí aparece un lío o un problema o un debate entre el gobierno y otros economistas, y en donde el gobierno resulta ser mucho más pragmático que otros economistas liberales. Todos lo terminamos, si querés, corriendo con el liberalómetro. Pero bueno, digamos, también ahí tendrá sus motivos el gobierno de decir, mira, quiero ser muy precavido, necesito reserva para salir del cepo porque después yo quiero poder intervenir. Tiene algo de lógica. El tema es que mantener el cepo tanto tiempo tampoco es gratuito, ¿no? Y ahí aparece el problema. No es un tema ideológico, es ¿esto sirve o no sirve? ¿Esto afecta? ¿Esto daña o no daña? Ese es el análisis que tenemos que hacer, ¿viste? Usando tu misma palabra, ¿daña al gobierno que se pelee con economistas que le hablan al mercado? Qué sé yo, digo, Milei se ha peleado con tantos y le ha ido bien, ¿no? Así que por ahí hasta es un activo del presidente ir y pelearse con todo el mundo. Pero bueno, de vuelta. Acá digo porque ayer veía las reacciones después de esta medida, ¿no? Esto es kirchnerismo de buenos modales. Entonces, es un poco exagerado eso. El kirchnerismo controlaba todos los precios de la economía. O sea, esto no es de esta... nada que ver, digamos, ¿no? Nada que ver. A ver, sí hay similitudes porque hay cepo.
El cepo fue en épocas recientes, porque el primer cepo es del año 30 en Argentina, pero en épocas recientes es una creación de Cristina Fernández de Kirchner. Así que mantener el cepo es un rasgo de que tu economía no funciona como debería. Pero bueno, de vuelta, existirán motivos pragmáticos de decir, bueno, lo vamos a mantener un tiempo hasta que estemos en condiciones de ¿qué? Bueno, de ir a un sistema de un tipo de cambio único y libre, pero con posibilidades de intervenir. Tener reservas para que si el dólar un día quiere pasar de 1.400 a 1.700, tratemos de frenar eso. Ahora, si quiere pasar de 1.400 a 1.450, después ir a 1.380, después ir a 1.500 de a poco, bueno, eso se permite porque es como no sería tan disruptivo para la economía, ¿no? Iván, un placer siempre, ¿eh? Gracias por venir. Buenas preguntas. Son las 11:54.